Hay una idea que incomoda desde el primer momento. Una afirmación que, cuando se escucha por primera vez, genera rechazo, duda y, en algunos casos, incluso miedo. ¿Existe realmente un pecado que Dios no perdona? No uno difícil de reparar, no uno grave, sino uno que, según ciertas interpretaciones dentro de la tradición judía, no tiene absolución, suena extremo, y precisamente por eso requiere ser entendido con cuidado, porque en el judaísmo, a diferencia de lo que muchos suponen, el concepto de perdón, teshuvah, es central, la idea de retorno, de corrección, de cambio. Algunos textos rabínicos enseñan que incluso errores profundos pueden ser transformados cuando hay conciencia, arrepentimiento genuino y acción. Entonces, ¿cómo es posible que exista algo que no se perdona? Aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque no estamos hablando simplemente de una acción, estamos hablando de una actitud, de una forma de relacionarse con la verdad, con uno mismo y con lo divino. Y lo más inquietante es esto: no es un error evidente, no es algo que la mayoría de las personas identificaría fácilmente como grave. De hecho, puede estar presente en comportamientos cotidianos, en palabras, en decisiones, en formas de pensar que parecen normales. Ahora imagina esto: una persona comete errores, pero reconoce, se detiene, reflexiona y cambia. Otra persona, en cambio, actúa, pero nunca reconoce, nunca cuestiona, nunca se detiene. Desde afuera, ambos pueden parecer similares, pero según la tradición judía, hay una diferencia fundamental entre ellos, una diferencia que define si existe o no posibilidad de retorno, porque el problema no siempre es el acto. El problema puede ser cerrar la puerta a la posibilidad de cambio. Algunos textos rabínicos sugieren que el mayor obstáculo no es el error en sí, sino la negación del error, la incapacidad de verlo, o peor aún, la decisión de justificarlo constantemente. Y aquí aparece una idea que cambia completamente la perspectiva. No es que Dios no quiera perdonar, es que hay actitudes que bloquean el proceso de perdón desde su raíz, como si la persona misma cerrara el camino, sin darse cuenta, sin percibirlo. Y eso es lo que hace este tema tan inquietante, porque no se trata de algo externo que pueda señalarse con claridad, ni de una norma visible que simplemente se rompe o se cumple. Se trata de un proceso interno, silencioso, que ocurre poco a poco, casi sin generar resistencia. Una especie de mecanismo automático donde cada justificación refuerza la siguiente, donde cada evasión hace más difícil la próxima confrontación con la verdad. Y en ese punto, el error deja de ser un evento aislado y se convierte en una estructura, una forma de interpretar todo lo que ocurre, una forma de proteger una imagen interna que no quiere ser cuestionada. Lo más complejo es que, desde dentro, todo sigue teniendo sentido. Todo parece lógico, coherente, incluso razonable. La persona no se percibe a sí misma como alguien que está evitando ver, sino como alguien que simplemente tiene razones. Y ahí es donde la distancia comienza a crecer. No porque se haya cometido un error imperdonable, sino porque se ha perdido la capacidad de reconocerlo como tal. Y cuando esa capacidad se debilita lo suficiente, el cambio deja de ser una opción visible. No porque no exista, sino porque ya no se percibe como necesario. Porque no se trata de evitar una acción específica. Se trata de observar una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de reaccionar frente a los propios errores. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces una persona repite un comportamiento, pero siempre encuentra una forma de justificarlo? ¿Cuántas veces alguien evita reconocer su parte, incluso cuando es evidente?
¿Cuántas veces el orgullo, la costumbre o la incomodidad impiden una reflexión real? No son situaciones raras, son comunes, y precisamente por eso pasan desapercibidas. Según la tradición judía, el verdadero peligro no está solo en equivocarse, está en perder la capacidad de regresar. Porque mientras exista conciencia, mientras exista apertura, mientras exista disposición a cambiar, existe camino. Pero cuando esa puerta se cierra, cuando la persona deja de cuestionarse, cuando convierte sus acciones en algo incuestionable, ahí es donde el proceso se detiene, no desde afuera, sino desde adentro. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Es posible estar equivocado y no darse cuenta nunca? ¿Es posible vivir convencido de estar en lo correcto mientras se ignora lo esencial? La tradición judía no responde esto de forma simple, pero sí advierte algo importante. La mayor distancia no siempre se crea por una acción, sino por una desconexión. Una desconexión entre lo que se hace y la capacidad de reconocerlo, entre la realidad y la percepción de uno mismo. Y esa desconexión, cuando se vuelve constante, puede convertirse en una barrera, no visible, pero real. En este video, vamos a explorar qué significa realmente esta idea dentro de la tradición judía, qué enseñan algunos textos rabínicos al respecto, y sobre todo, cómo evitar caer en una dinámica que no se reconoce fácilmente, pero que puede marcar una diferencia profunda, porque tal vez el mayor error no es fallar, sino dejar de ver que estás fallando. Y eso puede ser más común de lo que imaginas. Contexto espiritual. Para comprender por qué algunos sabios dentro de la tradición judía hablan de un pecado que no se perdona, es necesario aclarar primero algo fundamental. El judaísmo no describe a Dios como una entidad que niega el perdón de forma arbitraria. Al contrario, la idea de Teshuvá, el retorno, es uno de los pilares más profundos de esta tradición. En múltiples fuentes rabínicas se enseña que la persona siempre tiene la posibilidad de volver, de reconocer, de cambiar, de reconstruir, incluso después de errores significativos, incluso después de repetirlos. Sin embargo, esta posibilidad no funciona de manera automática. No es un mecanismo externo que se activa sin participación interna. Depende de algo esencial, la apertura de la persona. Y aquí es donde aparece el punto crítico. Algunos textos rabínicos, como en el Talmud, Yoma 85b, discuten extensamente el proceso de expiación y perdón, y aunque se establecen distintos niveles de reparación, hay una idea que se repite. Sin reconocimiento, no hay proceso. Sin conciencia, no hay retorno. Sin intención de cambiar, no hay transformación. Esto lleva a una conclusión que puede parecer incómoda. El límite no está necesariamente en la acción, sino en la relación que la persona tiene con su propia acción. Ahora bien, dentro de esta lógica, algunos sabios mencionan un tipo de comportamiento particularmente problemático, no por lo que hace externamente, sino por lo que bloquea internamente. Una actitud donde la persona no reconoce, no cuestiona, no se detiene, y más aún, justifica. Convierte su comportamiento en algo legítimo, incluso cuando genera daño. Este tipo de dinámica aparece en distintas formas. Puede ser orgullo, puede ser negación, puede ser una narrativa interna que elimina toda posibilidad de error. Y con el tiempo se consolida. Se vuelve estructura. No una decisión puntual, sino una forma de funcionar. Algunos comentaristas explican que cuando una persona se instala en este estado, ocurre algo importante. Se desconecta de la capacidad de verse a sí misma con claridad. Y sin esa claridad, el proceso de Teshuvá no puede comenzar. No porque esté prohibido,
sino porque no hay punto de entrada. Es como intentar corregir una dirección, sin reconocer que estás desviado. No hay ajuste posible. Y aquí aparece una distinción clave dentro de la tradición judía: error con conciencia y error sin conciencia. El primero abre la puerta al cambio, el segundo la mantiene cerrada. Pero aún hay un nivel más complejo. Algunos textos hablan de personas que no solo no reconocen el error, sino que rechazan la posibilidad misma de cuestionarse. Descartan toda crítica, invalidan cualquier señal externa y construyen una certeza interna absoluta. En ese punto, la desconexión ya no es ocasional, es permanente, y eso genera una barrera profunda, no visible, pero efectiva. En este contexto, cuando se menciona la idea de un pecado que no se perdona, no se está hablando de una acción específica, sino de una condición interna, una forma de relación con la verdad, una resistencia constante a reconocer. Y por eso, algunos sabios explican que no es que el perdón no exista, es que la persona no accede a él, no lo busca, no lo activa, no lo permite. Esto cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser una cuestión externa y se convierte en una cuestión interna, de percepción, de honestidad, de disposición. Ahora bien, esto no significa que cualquier falta de conciencia sea irreversible. La tradición judía reconoce que las personas pueden vivir durante años sin cuestionarse, y aún así, en algún momento, despertar, reflexionar, cambiar. Pero también advierte que cuanto más tiempo se mantiene una actitud de negación, más difícil se vuelve romperla, porque se vuelve parte de la identidad, parte de la forma de pensar, parte de la forma de interpretar la realidad. Y en ese punto, el cambio ya no es solo una decisión, es un proceso que requiere algo que no siempre está disponible. Disposición real a verse sin filtros, sin justificaciones, sin defensas automáticas. Y eso es precisamente lo que muchas personas evitan. No por maldad, sino por incomodidad, por costumbre, por inercia. Por eso, el enfoque de la tradición judía no es generar miedo, sino conciencia. No advertir sobre un castigo, sino sobre una condición en la que la persona se aleja de su propia capacidad de retorno. Y con esto en mente, lo que viene a continuación se vuelve aún más relevante, porque vamos a explorar cómo esta idea se manifiesta en situaciones reales. No en teoría, sino en comportamientos cotidianos, que pueden parecer normales, pero que, vistos desde esta perspectiva, revelan algo mucho más profundo. Y ahí es donde empieza lo realmente inquietante. Parte 3. ¿Cómo se manifiesta? Hasta ahora, la idea puede parecer abstracta, pero su verdadera complejidad aparece cuando se observa en la vida cotidiana, porque esta actitud, la que bloquea el retorno, no se presenta de forma evidente, no se anuncia, no se reconoce fácilmente. Al contrario, se disfraza de normalidad, de lógica, de así soy yo, y ahí es donde comienza a operar sin ser cuestionada. Una de las formas más comunes en que se manifiesta es a través de la justificación constante. No importa lo que ocurra, siempre hay una explicación que elimina la responsabilidad, siempre hay un argumento que desplaza el foco hacia afuera. Yo actué así porque el otro empezó. Si reaccioné mal, fue por la situación. No tenía otra opción. Cada frase parece razonable por separado, pero cuando se repiten, construyen una estructura, una forma de pensar donde el error propio nunca se reconoce completamente. Y sin reconocimiento, no hay punto de inicio para el cambio. Otra forma aún más sutil aparece en la minimización. No se niega completamente el error, pero se reduce su importancia.
no fue tan grave. Otros hacen cosas peores. No es para tanto. Esto genera una ilusión de conciencia, pero sin profundidad real. Porque reconocer superficialmente no es lo mismo que asumir, y asumir implica algo que muchas veces se evita: responsabilidad interna. También existe una manifestación más compleja: la racionalización. Aquí, la persona no solo justifica, construye toda una narrativa que convierte su comportamiento en algo correcto, incluso necesario, incluso lógico. Y con el tiempo, esa narrativa se fortalece tanto que cualquier intento de cuestionarla es rechazado. No se percibe como crítica válida, se percibe como error del otro. Y en ese punto, la desconexión se profundiza, porque ya no hay espacio para revisar, solo para defender. Ahora bien, según algunos textos rabínicos, este tipo de dinámicas no aparecen de un día para otro. Se construyen a través de repetición, a través de pequeños ajustes en la forma de percibir la realidad, a través de evitar incomodidad una y otra vez, y poco a poco, se convierten en automáticas. La persona ya no se detiene a pensar si está justificando, simplemente lo hace. Ya no percibe que está evitando reconocer algo, porque desde su perspectiva no hay nada que reconocer. Y aquí aparece un punto crítico. Cuando la falta de conciencia se vuelve natural, la posibilidad de cambio se vuelve lejana. No imposible, pero sí menos accesible, porque requiere romper algo que ya está integrado, no solo una acción, sino una forma de ver. Algunos comentaristas explican que este es uno de los mayores desafíos del crecimiento espiritual: diferenciar entre lo que realmente es correcto y lo que simplemente se siente correcto porque se ha repetido muchas veces. Porque la repetición genera familiaridad, y la familiaridad puede confundirse con verdad. Ahora imagina vivir años dentro de esa estructura, tomando decisiones, reaccionando, interpretando todo desde ese mismo patrón, sin cuestionarlo, sin detenerse, sin abrir espacio a la duda. Desde afuera, la vida continúa. Todo parece funcional, pero internamente hay una desconexión creciente. Y eso es precisamente lo que la tradición judía advierte. No sobre errores visibles, sino sobre procesos invisibles. Procesos que, con el tiempo, pueden alejar a la persona de su propia capacidad de retorno. Y lo más inquietante es esto: no generan alarma inmediata. No producen una sensación clara de «esto está mal». Al contrario, pueden sentirse completamente normales, y ahí es donde radica su complejidad, porque no se corrigen fácilmente, no se detectan rápidamente, requieren algo más profundo: una pausa, una observación real, una disposición a cuestionar incluso aquello que parece obvio. Y eso no siempre ocurre de forma natural. Por eso, lo que viene a continuación es clave, porque no basta con identificar estas dinámicas. Es necesario entender qué las alimenta, qué las sostiene y por qué resultan tan difíciles de romper, incluso cuando empiezan a hacerse visibles. Parte 4. ¿Qué lo alimenta? Si esta dinámica fuera evidente, sería fácil de corregir. Si generara una señal clara de alerta, la persona podría detenerse, reflexionar y ajustar. Pero no funciona así, porque lo que bloquea el retorno no se sostiene solo. Se alimenta de hábitos, de emociones, de estructuras internas que, con el tiempo, se vuelven automáticas. Y entender qué lo alimenta es clave, porque ahí es donde realmente comienza a tomar fuerza. Uno de los factores más importantes es el orgullo. No necesariamente el orgullo visible o arrogante, sino uno más silencioso, más difícil de detectar. La necesidad de tener razón, de sostener una imagen, de no verse a uno mismo en error.
Según algunos textos rabínicos, el orgullo puede convertirse en una barrera para la teshuvá, no porque impida actuar, sino porque impide reconocer. Y sin reconocimiento, no hay inicio. El problema no es equivocarse. El problema es no poder admitirlo internamente. Otro elemento que alimenta esta dinámica es la costumbre. La repetición constante de un comportamiento genera una sensación de normalidad, y lo que se siente normal deja de cuestionarse, no porque sea correcto, sino porque es familiar. Algunos comentaristas explican que la costumbre tiene un efecto particular. Reduce la fricción interna. Lo que antes generaba incomodidad, deja de hacerlo, y en ese punto, el comportamiento se integra sin resistencia. Esto conecta con otro factor importante: la evitación. Muchas personas no niegan sus errores por convicción, sino por incomodidad, porque reconocer implica enfrentarse a algo, a una decisión, a una consecuencia, a una imagen propia que no coincide con la realidad. Y evitar esa incomodidad se vuelve una prioridad, no consciente, pero constante. Entonces aparece la justificación, la minimización, la racionalización, no como estrategias calculadas, sino como mecanismos de protección. El problema es que, con el tiempo, estos mecanismos dejan de proteger y comienzan a distorsionar. Distorsionan la percepción, distorsionan la interpretación, distorsionan la relación con la verdad. Y cuando esa distorsión se vuelve estable, la persona ya no percibe la necesidad de cambiar, porque desde su perspectiva, no hay nada que cambiar. Otro factor que refuerza esta dinámica es el entorno. Si una persona está rodeada de otros que validan constantemente sus justificaciones, la estructura se fortalece. Si nadie cuestiona, si nadie refleja, si todo se normaliza, entonces la percepción se consolida aún más. La tradición judía reconoce la influencia del entorno como un elemento poderoso, no solo en lo que haces, sino en lo que consideras correcto. Y cuando el entorno refuerza una narrativa, cuestionarla se vuelve aún más difícil. También hay un elemento más profundo: la identidad. Cuando una persona ha construido una imagen de sí misma durante años, admitir un error puede sentirse como una amenaza a esa identidad, no como un ajuste, sino como una ruptura. Y eso genera resistencia, no porque la persona no quiera cambiar, sino porque cambiar implica redefinirse. Y eso no es sencillo. Por eso, algunos sabios explican que uno de los mayores desafíos no es corregir una acción, sino flexibilizar la propia identidad. Permitir la posibilidad de estar equivocado, sin que eso destruya la percepción de uno mismo. Finalmente, hay un factor que atraviesa todos los anteriores: la falta de pausa. La vida cotidiana, con su ritmo constante, deja poco espacio para la reflexión profunda. Las decisiones se encadenan, las acciones se repiten, y no hay momento para detenerse, para observar, para cuestionar. Y sin esa pausa, los patrones continúan, no porque sean elegidos conscientemente, sino porque nunca se interrumpen. Y aquí es donde todo esto se vuelve especialmente relevante, porque lo que alimenta esta dinámica no es algo externo y lejano, es cotidiano, es cercano, es parte de la forma en que muchas personas viven, sin darse cuenta. Y por eso, identificarlo no es suficiente. Es necesario intervenir, romper el ciclo, introducir algo que no estaba presente: conciencia activa. Y eso es precisamente lo que veremos a continuación. Porque si esta es la dinámica que bloquea el retorno, entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo se rompe? ¿Cómo se vuelve a abrir un proceso que parece cerrado desde adentro? Parte 5. ¿Cómo se rompe esta dinámica? Llegados a este punto,
La pregunta ya no es solo teórica, se vuelve directa. Si esta es la dinámica que bloquea el retorno, si este es el tipo de actitud que, según algunas interpretaciones dentro de la tradición judía, impide el proceso de perdón, entonces, ¿es posible salir de ella? ¿Se puede romper algo que, por definición, no se reconoce fácilmente? La respuesta, dentro del pensamiento judío, no es simple, pero sí es clara en un punto. Mientras exista un mínimo de conciencia, existe posibilidad. Pero ese mínimo no aparece de forma automática. Debe ser provocado, y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. No externo, interno. Uno de los primeros pasos que señalan algunos comentaristas es la interrupción del patrón. No cambiar todo de inmediato. No resolver completamente la situación, sino algo más básico. Detener la continuidad automática. Porque mientras el patrón se repite sin pausa, no hay espacio para verlo. Y sin verlo, no puede modificarse. Esta interrupción puede ser pequeña, pero debe ser intencional. Por ejemplo, antes de justificar, hacer una pausa. Antes de responder, detenerse. Antes de explicar, observar. Parece simple, pero no lo es, porque va en contra de una dinámica que ya está automatizada. Y por eso, requiere esfuerzo consciente. Otro paso fundamental es introducir una pregunta que, aunque incómoda, es transformadora. ¿Y si estoy equivocado? No como una afirmación, no como una culpa, sino como una posibilidad. Abrir esa posibilidad rompe algo importante, la certeza absoluta. Y cuando la certeza se flexibiliza, aparece espacio. Espacio para observar, para reconsiderar, para ver lo que antes no se veía. Algunos textos dentro de la tradición judía valoran profundamente esta capacidad. No la de tener siempre razón, sino la de poder revisarse, la de poder cambiar de dirección, la de poder reconocer sin colapsar. Porque ese es el punto crítico. Que el reconocimiento no destruya, sino que abra. Otro elemento clave es el contacto con una mirada externa. No cualquier mirada, sino una que no esté alineada automáticamente con la narrativa propia. Alguien que pueda señalar, reflejar, cuestionar, sin imponer, pero sin validar todo. La tradición judía ha enfatizado históricamente el valor del estudio y el diálogo precisamente por esto, porque una persona, por sí sola, puede quedar atrapada en su propia percepción y necesita contraste, necesita fricción, necesita algo que interrumpa su interpretación automática. Sin ese contraste, la narrativa interna se fortalece y con ella la desconexión. También aparece un aspecto más profundo, la disposición a incomodarse. Porque romper esta dinámica no es agradable, no es inmediato, no es suave. Implica ver cosas que se evitaron durante mucho tiempo. Implica reconocer patrones. Implica aceptar responsabilidad. Y eso genera una reacción natural, resistencia. Por eso, algunos comentaristas explican que el cambio real no comienza cuando todo está claro, sino cuando la persona decide sostener la incomodidad sin escapar inmediatamente de ella, sin justificar, sin minimizar, sin desviar, solo observar. Y esa observación, sostenida en el tiempo, empieza a debilitar el patrón. No lo elimina de inmediato, pero lo expone. Y lo que se expone pierde fuerza. Otro punto importante es entender que este proceso no es lineal. No ocurre una vez y queda resuelto. Habrá momentos de claridad y momentos donde el patrón reaparece. Eso no invalida el proceso, es parte de él. La tradición judía no plantea una transformación instantánea, plantea un trabajo continuo, un retorno constante, una revisión permanente. Y eso cambia la expectativa. No se trata de corregirse completamente,
sino de mantenerse en movimiento, en ajuste, en observación. Finalmente, hay un elemento que atraviesa todo este proceso: la honestidad, no hacia los demás, sino hacia uno mismo, sin construir versiones convenientes, sin suavizar lo necesario, sin exagerar tampoco, solo ver con la mayor claridad posible. Y esa claridad, aunque incómoda, es lo que reabre el camino, porque el bloqueo no estaba en el error, estaba en no verlo. Y en el momento en que comienza a verse, algo cambia. No completamente, pero lo suficiente para que el proceso pueda empezar. Y con esto, llegamos a una parte aún más importante, porque entender cómo romper la dinámica es clave. Pero aplicarlo en la vida diaria es donde realmente se define todo. Parte 6. Aplicación en la vida real. Entender todo esto es importante, pero hay un punto donde la teoría deja de ser suficiente, y ese punto es la vida diaria. Porque es ahí, en lo cotidiano, donde estas dinámicas realmente operan, no en momentos extremos, no en grandes decisiones, sino en lo repetido, en lo automático, en lo que haces sin detenerte a pensar. Y por eso, llevar esta conciencia a la práctica no significa hacer cambios radicales de un día para otro. Significa introducir algo que antes no estaba presente. Atención. Una atención distinta, más lenta, más intencional, más honesta. El primer paso práctico es identificar los momentos clave. No todos los momentos requieren análisis profundo, pero hay ciertos puntos donde esta dinámica suele activarse con más fuerza. Cuando alguien te señala algo, cuando cometes un error, cuando sientes incomodidad interna. Esos momentos son señales, no de debilidad, sino de oportunidad, porque ahí es donde normalmente aparece la reacción automática. Justificar, explicar, desviar, minimizar. Y justo ahí es donde puede introducirse una pausa, no larga, pero suficiente para cambiar el curso. Una pausa donde no respondas inmediatamente, donde no construyas una explicación automática, donde simplemente observes. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy a punto de decir? ¿Por qué? Este pequeño cambio altera toda la dinámica, porque rompe la continuidad del patrón. Otro aspecto fundamental es aprender a tolerar la incomodidad sin reaccionar de inmediato, porque uno de los motores principales de esta dinámica es evitar sentir algo incómodo. Y esa evitación genera respuestas automáticas. Pero si la incomodidad se sostiene, aunque sea por unos segundos, algo distinto ocurre. Se amplía la percepción, aparecen matices, se debilita la necesidad urgente de defenderse, y ahí, en ese espacio, puede surgir algo nuevo, una respuesta más consciente. Otro punto clave en la aplicación es el lenguaje interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? Porque muchas personas oscilan entre dos extremos: justificación total o autoataque excesivo, y ninguno de los dos genera claridad. La tradición judía, en distintos comentarios, sugiere un enfoque diferente: reconocer sin destruir, aceptar sin justificar, ver con claridad, sin perder estabilidad interna. Esto requiere práctica, porque implica salir de patrones muy arraigados, pero es esencial, porque si el reconocimiento genera colapso, la mente buscará evitarlo y volverá a la justificación. Por eso, el equilibrio es clave. Otro elemento práctico es la revisión diaria, no como un ritual rígido, sino como un espacio breve de observación. Al final del día, detenerse unos minutos y preguntarse: ¿dónde reaccioné automáticamente? ¿Dónde justifiqué sin revisar? ¿Dónde podría haber actuado distinto? No para juzgar, sino para entender. Este ejercicio, conocido en algunas corrientes como Jeshbon Hanefesh, permite algo fundamental:
hacer visible lo invisible, y lo que se vuelve visible puede trabajarse. También es importante identificar patrones recurrentes. No todos los errores son iguales. Algunos se repiten en las mismas situaciones, con las mismas personas, bajo las mismas emociones, y esos patrones son especialmente importantes, porque revelan estructuras más profundas, no decisiones aisladas, sino formas de funcionar, y trabajar sobre ellas tiene un impacto mucho mayor. Otro punto clave es aceptar que el cambio es progresivo, no lineal, no perfecto. Habrá momentos de claridad y momentos donde el patrón regrese. Eso no significa que no estés avanzando. Significa que estás en proceso. La tradición judía no plantea un ideal de perfección inmediata. Plantea constancia, persistencia, retorno continuo. Y eso cambia completamente la forma de medir el progreso. No por ausencia de error, sino por mayor conciencia frente a él. Finalmente, hay un elemento que define todo este proceso: la decisión. Porque en algún punto, más allá de la teoría, más allá de la comprensión, hay una elección. Elegir ver, elegir cuestionar, elegir no seguir funcionando en automático. Esa elección no siempre es cómoda, pero es la que reabre el camino. Porque el bloqueo no era absoluto, era sostenido. Y en el momento en que dejas de sostenerlo, empieza a debilitarse. Y con esto llegamos a la última parte, donde todo este recorrido se resume en una idea central, que puede cambiar completamente la forma en que te observas a ti mismo. Parte 7. Conclusión y reflexión final. Después de todo este recorrido, la idea inicial ya no suena igual. Ya no se percibe como una advertencia extrema, sino como algo mucho más cercano, más silencioso, más presente de lo que parecía al principio. Porque cuando se habla del único pecado que Dios no perdona, según algunas interpretaciones dentro de la tradición judía, no se está señalando una acción específica. No se trata de un acto puntual. No se trata de un error concreto que alguien comete una vez. Se trata de algo más profundo, más constante, más estructural. Se trata de cerrar la posibilidad de retorno, de bloquear el proceso, de vivir sin cuestionarse. Y lo más inquietante de todo esto es que no ocurre de forma evidente. No hay una señal clara. No hay un momento definido donde alguien diga, aquí empezó. Es progresivo, sutil, casi imperceptible. Se construye en pequeñas decisiones, en pequeñas evasiones, en pequeñas justificaciones, y con el tiempo se convierte en una forma de ver la realidad. Ahora bien, esto cambia completamente la pregunta. Ya no es ¿qué debo evitar hacer?, sino ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo reacciono cuando me equivoco? ¿Cómo respondo cuando algo me incomoda? ¿Cómo interpreto lo que hago? Porque ahí es donde se define todo. No en el acto aislado, sino en la relación constante con ese acto. La tradición judía, a través de múltiples enseñanzas, insiste en algo que atraviesa todo este tema. La puerta del retorno no se cierra desde afuera, se cierra desde adentro, y por eso mismo puede volver a abrirse. Pero no automáticamente, no sin intención, no sin esfuerzo. Requiere algo que no siempre es cómodo. Honestidad real, no superficial, no conveniente, sino profunda. Una honestidad que no busca justificarse ni castigarse, sino entender, ver con claridad, reconocer sin distorsión. Y eso no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un trabajo constante, una decisión que se repite. Porque cada vez que eliges no justificar automáticamente, algo cambia. Cada vez que haces una pausa en lugar de reaccionar, algo se abre. Cada vez que consideras la posibilidad de estar equivocado, algo se flexibiliza. Y en ese espacio empieza a reaparecer
lo que antes estaba bloqueado, no como una solución inmediata, sino como una posibilidad. Y esa posibilidad es clave, porque transforma completamente la relación con el error. El error deja de ser algo que se oculta y se convierte en algo que se observa. Deja de ser algo que se justifica y se convierte en algo que se entiende. Deja de ser algo que se repite automáticamente y se convierte en algo que puede modificarse. Y eso es lo que realmente importa. No eliminar el error por completo, sino recuperar la capacidad de verlo. Porque mientras esa capacidad exista, el camino sigue abierto. Ahora, hay una última idea que vale la pena considerar. Una idea que resume todo esto. No es el error lo que más distancia genera. Es la falta de conciencia sobre ese error. Y al mismo tiempo, no es la perfección lo que más acerca. Es la disposición a revisar, a ajustar, a volver. Y eso cambia completamente la forma de entender el crecimiento, no como ausencia de fallas, sino como presencia de conciencia. Y ahora la pregunta queda contigo, no como teoría, sino como observación directa. ¿Cuántas veces en tu día actúas sin cuestionarte? ¿Cuántas veces justificas antes de observar? ¿Cuántas veces reaccionas sin detenerte? No para juzgarte, sino para empezar a ver. Porque en el momento en que empiezas a ver, algo ya cambió. Y ese cambio, aunque pequeño, es el inicio de todo. Si este tipo de reflexiones te hizo pensar, puedes suscribirte para seguir explorando este tipo de contenido. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, compártelo en los comentarios. Porque a veces, una sola pregunta es suficiente para abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada.